Bé, bon dia, buenos días. Bienvenidos de nuevo a la sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes. Y en esta ocasión tenemos una sesión, bueno, un poquito de actualización y un poquito también de investigación sobre patología muscular y en este caso en la esclerodermia. Recordáis que hace unos días el doctor Selva y el doctor Trayero nos hablaron del cribado de neoplasia en miopatía inflamatoria y en esta ocasión hablaremos de la afectación muscular en pacientes con una enfermedad autoinmune sistémica que es la esclerodermia o la esclerosis sistémica. Para ello contamos con el doctor Milicenda y de hecho con José. Es precisamente este uno de los trabajos que hemos hecho en colaboración con el grupo de músculo de medicina interna, no solo del Clinic, sino también con los compañeros del Hospital Vallebrón. Lo primero que quiero es darle las inmensas gracias a José por haberse conectado. Él ahora está en Estados Unidos, en los NIH, y en fin, le hemos quitado horas de sueño por conectarse en directo con nosotros, de manera que, José, muchísimas gracias. Para quien conozca a José, él es internista, se formó aquí en nuestro hospital y ahora es staff del Servicio de Medicina Interna y trabaja específicamente en el grupo de músculo y podríamos decir que es uno de nuestros referentes cuando tenemos afectación muscular o sospecha de miopatía, miositis o miopatía en pacientes con enfermedades autoinmunes. Como os comentaba anteriormente, con los compañeros o junto con los compañeros de Vallebrón y coordinados con él, lo que hemos hecho es intentar, intentar clasificar de alguna manera desde un punto de vista clínico y sobre todo histopatológico y también por anticuerpos la afectación muscular que tienen los pacientes con esclerodermia. Y este es un poquito el motivo de la sesión. De manera que, José, muchísimas gracias de nuevo y cuando quieras. Pues muchas gracias, Gerard. Bueno, como dijo Gerard, fue un trabajo que surgió hace bastantes años, que finalmente pudimos terminar hace poquito. De hecho, es un trabajo que está enviado a la revista y voy a comenzar con esto. Y sobre todo es intentar comprender la afectación muscular en los pacientes que tienen esclerosis sistémica. Sabemos que en el contexto de la esclerosis sistémica, aproximadamente, más o menos, dependen los documentos, un 25% va a tener una afectación muscular. Y por otro lado, del grupo de las miositis, sabemos que aquellos que denominamos o denominábamos polimiositis, un 40% está asociada a la esclerosis sistémica o en el síndrome de overlap, siendo la enfermedad autoinmune con más asociación a la inflamación muscular dentro de las miositis. Entonces, en el año 2015, un grupo que junto con investigadores del Hopkins, con Andrew Mamen, que vendría a ser mi jefe actual, publicaron este artículo que fue lo que primero nos llamó la atención en el año 2015, que si mal no recuerdo estábamos en un GEAS hablando de miopatías y publicaron esto, que los pacientes con afectación muscular en el contexto de la esclerodermia tenían un patrón de miositis no específica, tenían una miopatía necrosante y que la mitad de estos pacientes presentaban un patrón neuropático. Y pocos de estos pacientes tenían fibrosis en la biopsia muscular como único signo histopatológico. En esta foto de aquí es una foto tomada del propio artículo, es una esterasa donde se ven estas fibras anguladas denervadas y llamaba mucho la atención que en todos estos pacientes, o por lo menos a nosotros nos llamaba la atención porque ya veníamos haciendo algunas biopsias de pacientes con esclerosis sistémica y no era el patrón predominante que observábamos en ese momento. Luego, en el año 2017, el mismo grupo publicó otro artículo donde vieron un nuevo patrón de afectación muscular, que fue el patrón fibrosante. Vieron que estos pacientes tenían una característica o mayor, o la mayoría de ellos tenían una afectación cutánea de forma difusa, eran de raza negra, tenían una capacidad vital forzada más baja, o sea, una afectación pulmonar más importante y la mortalidad era mayor. Y estos pacientes los denominaron o los incluyeron dentro de un nuevo término que se inventaron, que fue la escleromiositis. Y a partir de ahí nos interesamos a ver qué estaba sucediendo
con nuestros pacientes. Estos eran pacientes de raza negra, de Estados Unidos. Entonces, junto con, como dijo el doctor Espinosa, junto con con el Hospital Valdebrón, que colaboramos desde hace mucho tiempo, ya del doctor Grau, con el doctor Selva, el doctor Trayero actualmente, en Albert Hill también ahora, históricamente nos envían las biopsias, los pacientes para hacer las biopsias musculares. Dijimos, junto con Carmen Pilar Simeón, que es la doctora que lleva a todos los pacientes con esclerosis sistémica, de hacer un estudio histológico, a priori, de todos los pacientes que habíamos biopsiado. Entonces, desde el año 2002 al 2020, todo aquel paciente que haya presentado debilidad muscular, elevación de CK o un patrón miopático en electromiograma y tuviéramos una biopsia, lo incluimos en el estudio. De estos pacientes obtuvimos datos demográficos y analíticos. En la debilidad muscular utilizamos la escala de Metscher. Los electromiogramas los consideramos patológicos si había actividad espontánea o las unidades motoras múltiples. Y las biopsias musculares las clasificamos de acuerdo a los criterios adaptados de la NMC en polimiositis, dermatomiositis, miopatía necrosante o miositis no específica. Ahora bien, para intentar no aburrir cuando uno presenta su trabajo y hay tablas que realmente que no voy a poner en la presentación porque son tablas muy largas, básicamente vamos a hacer un resumen de lo que observamos o de las conclusiones que sacamos luego de este análisis. Este es el flowchart de los pacientes, eran 52 pacientes, donde había 26 pacientes con miopatía inflamatorias, 14 pacientes tuvieron un patrón fibrosante y luego había otro pequeño grupo de pacientes que tenían un patrón neurogénico o otros pacientes que la biopsia la consideramos con cambios mínimos o normal. Entonces, con esta primera subclasificación de nuestros pacientes, tuvimos dos grandes grupos. Aquel paciente que presenta una biopsia con inflamación, 26 de ellos, y en 16 de ellos se asoció algún grado de fibrosis, que sería este grupo. Hubo esto una biopsia representativa de uno de ellos. Y el otro gran grupo fueron 30 pacientes que presentaron fibrosis, pero 14 de ellos presentaron solo fibrosis como el único cambio histopatológico. Entonces decidimos hacer las comparaciones o el análisis y el estudio estadístico con estos dos grupos de pacientes. Vimos que aquellos pacientes que tenían un patrón inflamatorio en la biopsia, a pesar que algunos sí se asociaban a fibrosis, tenían una mayor supervivencia, ya sea desde el diagnóstico de la esclerosis sistémica, tomando en cuenta el Raynaud o no, o sin tomar en cuenta el Raynaud. Bueno, esto cuadra un poco, ¿no? La P es menos significativa cuando no tomamos en cuenta, perdón, la P es más significativa cuando tomamos en cuenta el inicio de los síntomas de Raynaud, ¿no? Pues serían aquellos pacientes que empieza el Raynaud y a los 10 años empiezan 10 años previos y a los 10 años o 5 o 7 años empiezan a desarrollar la enfermedad. ¿Y estos pacientes de qué morían? De enfermedad pulmonar intersticial, cardiopatías y crisis renal. Entonces aquí ya empezábamos a ver algunas diferencias entre estos pacientes y en resumen pudimos dividir dos grupos, si lo pudiéramos decir, clínico histopatológico. El grupo de la izquierda, donde hay mayor inflamación, estos pacientes presentaban mayor debilidad muscular, tenían lesiones cutáneas que se podrían relacionar similares a la dermatomiositis, tenían mayor elevación de enzimas musculares, respondían bien al tratamiento inmunosupresor y se asocian la mayoría de ellos al anticuerpo PMSCN. Y por el otro lado está el otro grupo de pacientes donde la fibrosis predominaba en la biopsia o era el único cambio histopatológico, no tenían tanta debilidad, sino que la queja muscular era más sutil, tenían cardiopatía, sufrieron infartos de miocardio y arritmia, tenía elevación de reactante de fase aguda, pobre respuesta al tratamiento inmunodepresor
peor pronóstico, mayor mortalidad, y estos pacientes se asociaban al anticuerpo de antitopoisomerasa. Entonces, las conclusiones de este trabajo es que el- tras el estudio del paciente con los anticuerpos, la biopsia, podríamos definir o incluirlo dentro de un grupo clínico histológico, y lo importante de esto es saber a aquel paciente que va a responder al tratamiento inmunodepresor, insistir con él, y aquel paciente que necesariamente no le vamos a seguir dando un tratamiento inmunodepresor porque sabemos que no va a responder a él. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Básicamente, una de las grandes limitaciones que tiene este estudio, y muchos de los estudios que estudian el músculo en el contexto de la esclerosis sistémica, es que no hay una definición clara de lo que es la afectación muscular en esclerosis sistémica. Algunos trabajos dicen que es aquel paciente que tiene debilidad, y también incluyen pacientes que tienen mialgias, otros solo los que tienen debilidad, otros solo los que presentan debilidad y elevación de enzimas musculares. No queda muy claro. Y otra de las limitaciones de nuestro trabajo que hubiera estado muy bien tener o poder analizar son las resonancias musculares, porque probablemente a través de la resonancia muscular estos patrones de inflamación y fibrosis lo hubiéramos podido diferenciar. Yo creo que bien, pero bueno, básicamente estos pacientes no tenían resonancia muscular, así que no los pudimos analizar. Entonces, voy un poco rápido y estoy siendo conciso demostrando los resultados de este trabajo, porque hay una segunda parte que luego me gustaría, no sé, Gerard, si parar aquí, pero hay una segunda parte que sí me gustaría hablar, y es un poco la segunda parte de la charla, más que nada de lo que creo yo que está sucediendo actualmente, o hacia dónde deberíamos ir en la investigación de la afectación muscular en la esclerosis sistémica. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta ahora con respecto a este trabajo. O si quieres, José, acabamos y luego abrimos el turno de comentarios o dudas. Vale, bien. Entonces, cambiando ahora, no de tema, pero sí de aspectos, dejaré de hablar del trabajo que hemos hecho o que hemos desarrollado junto con los doctores del Valdebrón, para hablar un poco de cómo está la situación o el estudio de la afectación muscular en la esclerosis sistémica actual. No me voy de tema, y este es un ejemplo que quiero utilizar. Esta es una biopsia de un paciente con dermatomiositis, que yo creo que deberíamos seguir el ejemplo de cómo hemos ido aprendiendo la dermatomiositis para entender un poco la afectación muscular en la esclerosis sistémica. Digo esto porque, y me voy a explicar ahora. Nosotros sabemos que un paciente con dermatomiositis actualmente, más allá de la biopsia, sabemos que si esta dermatomiositis se asocia a un cáncer, probablemente esté relacionado con el anticuerpo TIF1 gamma, y estos pacientes presentan unas características bastante similares, ya sea clínicas, serológicas, etc. Sabemos que si un paciente tiene una afectación muscular en el contexto de una dermatomiositis, tiene úlceras cutáneas y tiene una afectación pulmonar, probablemente ese paciente va a tener un anticuerpo que es el MDA5, en donde hay características clínicas de evolución muy características. Luego sabemos si un paciente predomina la calcinosis, en la biopsia vemos microinfartos, y este paciente, si debuta de la forma edematosa o más grave, sabemos que ese paciente probablemente se relaciona a un anticuerpo que es el NQP2, o si en la biopsia muscular vemos mucha necrosis en el perifascículo y tiene lesiones típicas de dermatomiositis en la piel, probablemente esté relacionado a un anticuerpo MI2. ¿Y por qué digo esto? Porque esto lo vamos aprendiendo, y actualmente en todos los estudios que vamos realizando en el contexto de la dermatomiositis, los grupos ya son más homogéneos dentro de una característica histológica, serológica y clínica. ¿Y a dónde voy? Cuando conocimos lo que era la polimiositis, y luego dentro del grupo de la polimiositis pudimos extraer de ese gran grupo de enfermedades musculares la miositis con cuerpo de inclusión, que es esta biopsia de aquí arriba. Luego, con el paso de los años, entendemos que aquellos pacientes que se les llamaba polimiositis eh, eran pacientes que tenían una miositis necrosante inmunomediada, una miopatía necrosante inmunomediada, como es la biopsia de aquí abajo.
Sabemos que también dentro de ese grupo estaban las miositis overlap y dentro de ellas, como dijimos en una de las primeras diapositivas, un 40% de ellas, más o menos dependiendo del artículo, se relaciona a la esclerosis sistémica. Y este término que como dije en una de las primeras diapositivas, que en el año 2017 ya se afianzó que era el de escleromiositis. ¿Y por qué pongo la foto aquí del unicornio de las escleromiositis? Porque ¿qué es la escleromiositis actualmente? La escleromiositis, que es un paciente que tiene inflamación muscular con rasgos de esclerosis sistémicas y esta inflamación muscular tiene un infiltrado inflamatorio de células B, tiene fibrosis, tiene cambios neuropáticos o tiene alteraciones capilares en la biopsia muscular. ¿O qué es escleromiositis? Un paciente que tiene una esclerosis sistémica, pero aparte tiene inflamación en el músculo y que tiene alguna de estas 4 características, la inflamación en el músculo. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando hablamos de escleromiositis, ya luego cuando discutamos, ¿qué es lo que se imaginan ustedes? El paciente típico con un PMSCL que tiene gran inflamación muscular y algún rasgo de esclerosis sistémica, o el paciente con una esclerosis sistémica de forma difusa, por ejemplo, relacionada al anticuerpo antitopoisomerasa, y que en el músculo hay un poco de fibrosis, pero también inflamación. Por términos generales hay esclero y miositis en ambos, pero por eso es que lo pongo como un unicornio por decir algo. ¿Y por qué? Porque ya en el año 2017 publicamos este artículo donde vimos que los pacientes con PMSCL tienen un infiltrado inflamatorio bastante característico, con una afectación muscular bastante parchada, y que la mayoría de este infiltrado está dado por células B. Aquí en esta foto, esta es la misma foto, la misma secuencia hecha todas las inmunistoquímicas, donde en la hematoxilina eosina se ven estos infiltrados inflamatorios que predominan en linfocitos B, que también hay macrófagos, linfocitos T, pero predominan los linfocitos B. Y estos son aquellos pacientes que se asocian al PMSCL. Y esto lo publicamos en el 2017. Luego, ya sabemos que dentro de la afectación muscular en el contexto de la esclerosis sistémica hay un grupo de pacientes que tienen mayoritariamente un infiltrado tipo B, que probablemente sean los PMSCL. Luego el patrón de fibrosis, como el que describimos nosotros, que son aquellos pacientes que se asocian probablemente al anticuerpo antitopoisomerasa. Estos cambios neuropáticos que nosotros vimos poco, pero que en el grupo de Mamen había visto bastantes. Y luego recientemente se ha publicado un artículo de una afectación capilar a nivel muscular con poca inflamación muscular. Si repasamos rápidamente, antes de empezar la sesión, justo hablaba con la doctora Sid que esta semana conocí a un neuropatólogo bastante importante, que es el doctor Alan Prestrom, que es quien me cedió estas, él las tiene publicadas y son imágenes de él, donde aquí por microscopía electrónica podemos ver lo que es un capilar normal, donde vemos un eritrocito en el medio del capilar, la célula endotelial, el pericito y la lámina basal que está bordeando aquí la célula endotelial. Y cuando hablamos de afectación capilar, lo primero que se nos viene a la cabeza, o la primera enfermedad inflamatoria muscular que se nos viene a la cabeza, es la dermatomiositis. Esta es una foto del doctor Grau, donde hay una atrofia perifascicular. Este es el perifascículo y este es el fascículo muscular. Desde la cara interna a la cara externa, diríamos, del fascículo, donde por ejemplo lo que queda de un capilar, y esta es una foto sí, de Alan Pestrom, donde vemos que queda la lámina basal, el periocito, y totalmente destruido este capilar. Que a diferencia de lo que veríamos en la dermatomiositis, de un capilar más interno, en la zona más interna del fascículo, es igual también un capilar bastante dañado, dilatado, alargado, con las células endoteliales con mucho citoplasma y con inclusiones reticulares y con abnormalidades mitocondriales, como aquí. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Vemos una patología capilar dentro de una miopatía inflamatoria, como es la dermatomiositis.
Y recientemente se publicó que en el contexto de la esclerosis sistémica, los pacientes tienen poca inflamación en el músculo, pero alteraciones capilares como estas que marcan aquí, que básicamente es la dilatación capilar. Y ya luego en la discusión, probablemente usted, Gerard Espinosa, dirá, bueno, pero si esto es lo que vemos en la capilaroscopia, no hay más. Pero claro, uno de los problemas de los trabajos, y es una de las conclusiones, es que meten a todas las esclerosis sistémicas con debilidad muscular o con enfermedad muscular, que es lo que nos falta definir, y no sabemos qué es esto. Si esto es un topisomerasa, un PMCCL, un centrómero, no lo sabemos, pero vemos dilatación capilar. Como por ejemplo aquí también, estas son fotos de Alan Pestron también, que las tienen publicadas, pero me dijo que las podía usar también, donde vemos casi lo mismo. Acá arriba es una hematoxilina eosina con un capilar dilatado y aquí abajo es una tinción de Paz con el capilar dilatado en las biopsias de esclerosis sistémica. Y ahora bien, ¿esto qué es? Una fase previa, un estadio previo a lo que vemos aquí a la derecha, que es que el capilar está totalmente destruido con mayor fibrosis muscular, como aquí en la foto de la microscopía electrónica, donde vemos que la lámina basal tiene un engrosamiento eh, y está totalmente destruido este capilar, o son dos cosas diferentes. Eh, y eso es lo que tenemos que terminar de estudiar en el contexto de la afectación muscular en la esclerosis sistémica. Es un estadio evolutivo diferente. Primero están estas dilataciones o se queda allí y luego se produce la fibrosis, o estamos hablando de patrones con afectación muscular totalmente diferentes. Entonces, yo creo que de cara a futuros estudios es necesario definir bien lo que es la afectación muscular en el contexto de la esclerosis sistémica. Sabemos hasta ahora que la enfermedad asociada al anticuerpo PMSCL tiene unas características distintivas clínicas histológicas, como ya explicamos, como ya expliqué hace poco en las diapositivas previas. El patrón fibrosante está relacionado con la presencia del anticuerpo antitopoisomerasa. Los cambios observados en la capilaroscopia probablemente se correlacionen con los del músculo, y cuando digo esto, yendo a las diapositivas donde mostré los capilares de la dermatomiositis, por ejemplo, la gente que haga capilaroscopia podrá opinar mejor que yo, pero lo que se ve en los capilares probablemente tenga correlación con lo que se ve en los capilares del músculo, y lo mismo suceda en la esclerosis sistémica con afectación muscular. Y yo creo que los nuevos estudios para entender la afectación muscular en el contexto de la esclerosis sistémica, es mandatorio homogeneizar los grupos por anticuerpo, probablemente. Y eso es todo. Como es tarde aquí, lo he hecho corto. Muy bien, muchísimas gracias, José. La verdad es que ha sido corto pero intenso. Deja de compartir si quieres y así nos vemos mejor las caras. Sí. Bueno, yo en primer lugar felicitarte por toda digamos, toda la iniciativa que has tenido desde que estás con el grupo de músculo por intentar, pues esto, llevar a cabo trabajos de investigación básica y además trabajos colaborativos. En este caso tú estás en el servicio de medicina interna, pero en fin, tenemos una relación personal buenísima y a nivel también de colaboración y de compartir pacientes ya desde hace muchos años, y además también compartimos casi consulta, que estamos puerta con puerta cuando estás aquí. De manera que yo creo que esto es un ejemplo de lo útil que es la multidisciplinariedad, ¿no? Y de trabajar en conjunto y de compartir, digamos, conocimiento clínico y experiencia, que esto va a, digamos, acaba siendo bueno para los pacientes y además acaba dando sus frutos como la línea de investigación colaborativa que coordinas y lideras. Yo te quería preguntar, estaba revisando mientras estabas hablando el artículo que hicimos en el registro RESCLE, que es el registro español de enfermedades de enfermos con esclerosis sistémica, el artículo que hicimos con la doctora Iniesta, que fue parte de su tesis doctoral, de los pacientes con PMSCL, ¿no? Es decir, cogimos los pacientes con PMSCL del registro,
y los comparamos con aquellos pacientes que no tenían PMS-CL. Y uno de los datos distintivos, efectivamente, y no descubrimos la sopa de ajo, ni mucho menos, pero fue que tenían una prevalencia de miositis de hasta el 50% de los pacientes con respecto al 15% de los pacientes que no tenían el PMS-CL. Entonces, más allá de, digamos, de que y con el trabajo que hemos hecho con Carmen Pilar y sus pacientes también biopsiados, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, que el tener el PMS-CL yo creo que le otorga casi un carácter distintivo, igual que el tener un topoisomerasa o igual que el tener un centrómero. Yendo un poquito más allá, ¿a ti te parece que el PMS-CL solo es marcador de enfermedad o tendría algún papel patogénico? Es una pregunta bastante complicada. De hecho, si hablamos de anticuerpos relacionados con la miositis, ninguno de ellos se ha demostrado patogénico hasta ahora. El que más cerca está es el anticuerpo, el HMG-CoA, relacionado con la estatina y la miositis necrosante y la miopatía necrosante inmunomediada. Ninguno de estos se ha demostrado patogénico, pero de hecho justamente es algo de lo que estamos empezando a investigar ahora también aquí. Y lo que sabemos hasta ahora que en las biopsias de miositis no hay una mayor expresión génica a través de la transcriptómica de los antígenos en estos grupos de pacientes, sino que creemos que probablemente haya una diferenciación en la expresión y no por una célula presentadora de antígeno. Y es eso lo que estamos intentando buscar. De hecho, fue algo justo que esta semana discutimos con la doctora Sid, que le pedí hablar a ella por una cosa que habíamos visto relacionada con vasculitis también. Y sí respondiendo a la pregunta, eh, es un complejo antigénico que probablemente sea difícil de mostrar qué lo está presentando y por qué no, no hablando del PMCCL a nivel nucleolar, cómo llega allí y quién lo está expresando, ¿no? Porque lo primero que nos lleva a pensar es por qué el anticuerpo, cómo hace el anticuerpo para llegar ahí. Que yo creo que ese no es ese es un error, ¿no? Desde que yo siempre empecé a estudiar esto, hombre, pero el anticuerpo no va a entrar a la célula y menos al núcleo, no. Es que debe haber alguna célula presentadora de antígeno, un neutrófilo, un endotelio, una célula dendrítica o algo que lo esté expresando, lo saca a la superficie y lo expresa probablemente. Y, ¿Y por qué pienso esto? Que sí debe tener un papel patogénico, porque son pacientes que tienen unas características clínicas histológicas muy definidas y se diferencian del resto. Así como usted dice el PMSCL, lo mismo pasa con un tifo 1 gamma, pasa con el MI2, pasa con el MDA5. Nadie ha demostrado patogenicidad en estos anticuerpos, pero son grupos distintivos. De hecho, el patólogo este que nombré, el Alan Pestron, es diríamos que es de la vieja escuela, como Grau, por ejemplo, que no, bueno, aquí no sé si todo el mundo lo conoce, pero el doctor Grau ha sido como mi formador, ¿no? Mi mentor, quien me enseñó a mí a leer las biopsias musculares, eh, y no se convencía primero en esta diferenciación por anticuerpos. Y ahora en la página de Alan Pestron, cuando uno pone las biopsias de las miopatías inflamatorias, está totalmente diferenciado por anticuerpos. Cada anticuerpo tiene características histológicas definidas. Y yo creo que va por ahí. Yo creo que sí. Creo que va por ahí porque, de hecho, con PMSL no lo hemos hecho. De hecho, esos son uno de los músculos que me llegan mañana, que es lo que vamos a hacer transcriptómica en esto, que tendrán un patrón de expresión génica diferente probablemente. Pero en el resto de las miocitis son diferenciables, todas. Ujú. Sí, quizás esta es una de también de las limitaciones que han habido ahora, y yo creo que lo has mencionado en la presentación, de que los papers que han habido de esclerosis sistémica y afectación muscular, que se fijaban en el patrón de biopsia, no daban tanta información acerca del anticuerpo específico que tenían, ¿no? Igual alguno de los papers, y creo que era el de 2017, que decía que en la esclerosis sistémica y afectación muscular había mucho patrón fibrosante, igual eran pacientes con topoisomerasa y no habían pacientes incluidos con PMSCL. No sé, digo esto, ¿no?
igual es también una limitación a tener en cuenta. Y el otro, dos aspectos más a comentar. Yo creo que lo que has comentado tú también de las limitaciones de la resonancia, la verdad es que fue una lástima, ¿no? No tener la resonancia. Claro, muchos pacientes son históricos y en aquel momento no se hacían resonancias, pero hubiera sido súper interesante relacionar el patrón de resonancia con el patrón de la biopsia. Esto nos puede dar también muchísima información, sobre todo a nivel también de práctica clínica. De hecho, es una tarea que tengo pendiente porque en este momento nosotros incluimos 52 pacientes, pero luego ahora actualizando la lista de ERAR, la N le hemos aumentado a casi 70 pacientes en los últimos 2 años. Y de estos, muchos tendrán resonancia ya. Entonces, será algo que podemos revisar y de hecho, Julie Park, que es una de las que investigó con Mamen, ya publicó algo de resonancia en estos pacientes con mayor afectación facial. ¿Qué tienes ahí? Y la otra cosa, dos comentarios más y acabo ya y doy paso a las preguntas. Permíteme ser un poquito escéptico a nivel de la capilaroscopia. Básicamente por la limitación, José, de la capilaroscopia, ¿eh? Y estos días nos hemos mandado mails, ¿no? Con las limitaciones y todo esto, ¿no? Yo creo, en fin, digamos, mi mentor, el que me enseñó a mi capilaroscopias en este caso, fue el Vicent Fonollosa. Y Vicent Fonollosa del Valle lo que decía siempre es que la capilaroscopia sirve para lo que sirve. Me refiero que es una técnica que es muy sencilla, barata, reproducible, pero que es muy observador dependiente y es... yo creo que sí que es sobre todo a nivel, digamos, de patrón esclerodermiforme o patrón no esclerodermiforme. Pero dentro del patrón esclerodermiforme ser un poquito más específico a nivel si es patrón lento, patrón activo o ir un poquito más allá. Ostras, yo creo que es un poquito complicado, al menos hasta lo que hoy sabemos. Pero yo creo que es súper también interesante, igual que en la resonancia, ¿no? Hacer capilaroscopias, que esto sí que los hacemos siempre en pacientes con esclerodermia, e intentar relacionar los hallazgos de la CAPI con los hallazgos de los capilares en la biopsia muscular. Doy paso ya a las preguntas, que hoy hay lista de espera, digamos. Yo creo que por orden de levantamiento, digamos, de manos, la primera es la Mutua. Endavant. Hola. Hola. Se fue. Sí. O no se oye, o hay problemes con el micro. Bueno, si vols, poseu en el chat i jo li faig la pregunta, si voleu. La segunda és Georgina. Hola, ¿se me sent? Perfecte. Sí. Vale. Hola, José. Buenas. Hola, Georgina. Oye, que me ha gustado mucho la presentación, muy clara, muy reposada. No sé si es por la hora, que estás así muy, muy tranquilo. Pero y muy bien. Y el trabajo, pues también, ¿no? Felicidades porque, bueno, ¿no? Marcáis ahí dos fenotipos, ¿no? Clínicos que son muy interesantes, ¿no? A ver, mi pregunta venía, dado que, ¿no? Estás explicando, ¿no? la gran dificultad, ¿no? de definir afectación muscular en la esclerosis. Mi pregunta era un poco en qué momento se hace la biopsia muscular, ¿vale? Y relacionado en eso es, dependiendo en qué momento se hace la biopsia muscular, puede ser que cambie también lo que encontráis en la biopsia muscular, ¿no? Es decir, la evolución en tiempo puede pasar de más inflamatoria a más fibrosante, ¿vale? O sea, habría que definir también el momento en que se realiza la biopsia muscular. ¿Podría hacer cambiar estos resultados? Bueno, un poco lo que se me ha planteado mientras ibas hablando. Sí, yo creo que lo que dice Georgina es totalmente cierto. Probablemente, no sé si va a cambiar el patrón, bueno, probablemente sí, no lo sé, pero el patrón inflamatorio, veíamos 26 pacientes con inflamación y que algunos de ellos, ahora creo que era 16 de memoria, tenían algo de fibrosis, probablemente esa fibrosis en el contexto de la inflamación esté hablando de la cronicidad de la enfermedad en ese paciente. Pero luego, por ejemplo, en otros pacientes que solamente veía fibrosis, y que van peor y no responden al tratamiento inmunosupresor, si tuviera que haber inflamación, yo creo que tendríamos que haberla visto. Yo creo que sí son dos patrones totalmente diferenciales.
Y el tema de cómo definir la enfermedad muscular o cuándo hacer la biopsia es lo que hablábamos con Gerard. Gerard me decía, joder, yo te pido menos biopsia que la Simeón. Da la sensación que, no porque alguien lo haga mejor que otro, ¿no? Porque, como decíamos en el patrón de la fibrosantes, son pacientes que son con una debilidad muscular muy sutil, una queja muscular mucho más leve que un PMSCL. Entonces, es verdad que la doctora Carmen con Alfredo, desde allí, desde el Valle, a la mínima nos piden, a la mínima elevación de secado, a mínima clínica, ya nos piden la biopsia. Y últimamente, Gerard al principio no lo consideraba porque no era lo más importante que le estaba pasando a ese paciente en ese momento, pero a partir de ahora ya casi estamos haciendo la biopsia a la mínima clínica muscular o también con la resonancia. Por ahí no tienen clínica muscular, nos ha pasado un par de casos con Gerard que hemos visto que no están débiles, pero veíamos en edema facial que no muscular y hacíamos la biopsia. Sí, respecto a això, Georgina, es verdad lo que cuenta José. Una cosa que nos llamó la atención era el elevado. Ellos tienen un mayor número de pacientes que nosotros, también es verdad. Pero es verdad que nos daba la impresión de que, hostia, tendríamos que haber pedido muchas más biopsias musculares que las que hemos pedido. Entonces, de hecho, cuando diagnosticamos un paciente de esclerosis sistémica, lo que hacemos en la inmunología es añadir los 3 específicos, ¿no? El topoisomerasa centrómero y RNA polimerasa 3, pero el PMSCL no lo pedimos de entrada. Si es que el paciente no tiene una afectación muscular. Y es verdad que si el paciente no tiene una afectación muscular, hasta hace relativamente poco, CECAS no pedíamos tampoco de entrada. Entonces, bueno, a raíz de este estudio, claro, a raíz de este estudio hemos pillado a algún paciente que, hombre, rascando, igual sí que estaba un poquito débil o explicaba alguna cosa. Y en cambio tenía unas CECAS no de 3.000, ni mucho menos, pero sí un poquito más altas, ¿no? Y con estos es verdad que hemos pillado algún paciente más. Molt bé, molt maco. Mira, antes de dar paso a Mariona, si quieres, te paso la pregunta de la mutua que querían preguntar sobre las lesiones capilares que has enseñado. Dicen, a mí la imagen me ha recordado, sin ser patólogo, a la típica lesión en capa de cebolla de la crisis renal esclerodérmica. A partir de aquí, ¿podría haber alguna relación entre las dos manifestaciones clínicas? Cuando le pregunté que esa biopsia de microscopía electrónica donde había varias capas de lámina basal en el capilar, cuando le pregunté a Pestron de qué paciente era, qué anticuerpo tenía, no lo sabía. Pero por eso dije que probablemente, ¿no? Los artículos con afectación capilar necesitamos homogeneizar la muestra y ver de qué anticuerpos tienen. Probablemente sea un topoisomerasa y más tipo fibrosante porque es un capilar totalmente distribuido y no dilatado como es lo que mostraba Stenzel. Stenzel es un patólogo alemán con que también hemos publicado lo del P62 en su momento. Pero podría ser, pero claro, no son todas vamos adivinando. Por eso es que una de las conclusiones era esto. Muy bien. Mariona. Bueno, mi pregunta iba un poco en relación, a ver, bueno, está un poquito, es distinta, pero está un poco relacionada con lo que preguntaba la doctora Spiegel, ¿no? Es decir, ¿qué dictó la práctica de biopsia en estos pacientes? Es decir, si se biopsiaran todos los pacientes con esclerodermia, ¿se verían también algunas cosas o por qué estos pacientes se biopsiaron? ¿Porque tenían algún síntoma o alguna ceca o algo, no? O sea, el criterio como de decidir la biopsia muscular, ¿no? Que entonces también este criterio también impacta un poquito en la interpretación de los resultados, ¿no? Sí, en este caso en particular del trabajo que mostramos, era cualquier paciente que presentara debilidad muscular, por mínima que sea, pero que se quejara el paciente de debilidad muscular, elevación de CK por 2 veces el valor normal, o un patrón o un electromiograma con un patrón miopático. Vale, es decir, no eran todos. No, alguno de los 3. Vale. No, me refiero, no eran sistemáticamente todos los pacientes con esclerosis sistémica que se estudiaron, digamos. No. Eran del grupo de todos los pacientes de la cohorte que presentaban alguna de estas 3 cosas. Vale. Al que pasa, Mariona, que igual sí que a la luz de los datos o de algunos pacientes que hemos tenido,
yo creo que probablemente sí que tendríamos que tener CKs al menos en todos los pacientes. No sé si aldolasas, José, si ganaríamos alguna cosa de estas, pero al menos unas CKs, aunque el paciente no tuviera ninguna clínica, probablemente sí que tendrían que estar añadidas a la analítica. Sí, CK y aldolasas, creo. Algunos PMSSL solo elevan aldolasas por la afectación de perivascular y perimicial y no CK. Muy bien. Gemma. Hola, buenas. Bueno, José, antes de nada, felicitarte, me ha encantado la sesión y bueno, yo no sé, quería comentar algunas reflexiones tal vez en voz alta a propósito de todo lo que habéis comentado. Y es que si en el fondo estamos llamando pues esto, ¿no? Fenómeno de escleromiositis con PMSCL, mi pregunta es si en el fondo no, más que intentar encasillar en algo que se pueda parecer, no puede ser una entidad por sí misma. Quiero decir, tenemos claro, por ejemplo, esto, la enfermedad mixta del tejido conectivo con RNP y que puede tener características que nos recuerden mucho a una esclerodermia, pero tenemos claro que con su RNP pues tiene unas características que casi le son como un poco propias y se comporta como un overlap también. Entonces, en este sentido, bueno, siempre el PMSCL lo tenemos ahí como esa situación de overlap, pero probablemente, no sé si sería, bueno, pues se podría tratar de una entidad en sí misma. Y en este sentido, y en la misma línea de este comentario, igual él hablaba, bueno, se planteaba la pregunta, comentaba también Gerard, el valor patogénico de los anticuerpos y a veces no sé si a lo mejor como per se valor patogénico o a lo mejor un epifenómeno que pueda ser como característico en este tipo de enfermedad. No sé si me explico, o sea, no tanto la causa, pero probablemente algo que sí pueda tener un valor importante como epifenómeno. Y la última cosa que quería comentar es a propósito del valor de la CAPI, que sí es verdad que bueno, que Gerard comentaba el tema de que tiene sus limitaciones y sin duda, ¿no? Esto es muy técnico dependiente, pero bueno, tal vez con las nuevas aplicaciones, ¿no? de un poco de inteligencia artificial donde se puede hacer valoraciones cuantitativas, a lo mejor esto ya se puede caracterizar mejor los hallazgos patológicos que vemos en la capilaroscopia y poder darle el valor no solamente diagnóstico y para poder clasificar por patrones y fenotipos y decir, bueno, esto se asocia más a esto o lo otro, sino si además tenemos constancia de que hay cambios evolutivos, pues a lo mejor podemos darle el valor pronóstico, ¿no? ¿Hay algún estudio más en enfermedad pulmonar intersticial o en hipertensión arterial pulmonar? Y a lo mejor también pues, puede tener su escenario en este tipo de complicación. No sé, es una reflexión, insisto, en voz alta que no sé si quería compartir con vosotros para conocer vuestra opinión. Y nuevamente, pues felicitarte, José, porque, bueno, aparte que me alegro de verte, aunque sea por videollamada, espero que te vaya todo muy bien y muchísimas gracias por tu presentación. Gracias. Con respecto a lo que dices del PMSCL, yo creo que sí. Yo, de hecho, por lo que vamos viendo, yo creo que terminará siendo un anticuerpo específico de miositis probablemente en un futuro. Me da la sensación, o es lo que interpretamos o estamos interpretando con todo lo que vamos estudiando. Y con respecto a la capilaroscopia, Gemma, tú haces referencia, no le voy a dar publicidad, Gerard sabe por qué, a este grupo. Sí, probablemente el poder automatizar a través de script de programación y de lectura te puede dar una mayor, son datos más robustos para poder analizar. De hecho, nosotros lo estamos haciendo también. Bueno, tú lo sabes, Emma, también por los correos que nos hemos enviado. Correlacionar las capilaroscopias en las dermatomiositis con las afectaciones capilares a nivel del músculo, que es otro proyecto de lo que está llevando el chico o otro de los investigadores aquí del grupo de aquí. Y con respecto a lo de los anticuerpos, si fueran todos secundarios a un proceso o un fenómeno que sucede allí en el músculo, cuesta cada vez más de creer. Entonces, ¿por qué en uno se expresa en uno y en otros otro? No sé. Yo creo que no es un fenómeno al azar. Hay algo específico de cada uno de ellos que desconocemos totalmente y que probablemente en un futuro digamos, joder, era esto,
y no lo sabíamos, no, de hecho es lo que discutimos a diario, casi aquí en el laboratorio, ¿no? Porque para la necrosante inmunomediada ya tenemos, es lo que discutí el otro día con la doctora Cid, para la necrosante inmunomediada creemos que ya sabemos cuál es el mecanismo fisiopatológico y de hecho me incluyo ahora yo porque estoy en el grupo, pero ellos ya lo tienen y de hecho ya han patentado un tratamiento que están buscando una farmacéutica para que lo haga. Para la miositis con cuerpo de inclusión hay una teoría muy fuerte que creo que será verdad, cuál es el mecanismo fisiopatológico y la que nos falta por descubrir es esta, la dermatomiositis, que por qué se presenta este antígeno, por qué este anticuerpo y cómo lo causa el mecanismo este. El otro día lo discutíamos con la doctora Cita, este lunes, sin ir más lejos, que le pedí hablar con ella porque teníamos algunas ideas y muchas se relacionaban con la vasculitis de pequeño vaso y bueno, estamos en ello. Yo creo que hay cosas que no sabemos, no creo, estoy seguro que hay cosas que no sabemos y que cuando las sepamos no deben ser tan complejas, sino que deben ser cosas simples que no sabemos, como fue por ejemplo el ADAMS 13, ¿no? Es algo